Hola, muy buenas tardes, tengan todos. Gracias por acompañarnos. Ya son las 5 y estamos aquí para compartir con ustedes todo lo relacionado con temas de inmigración y específicamente algo, bueno, ya que se va poniendo el ambiente bastante caldeado entre Estados Unidos, México y algunos países como Cuba, Venezuela, porque parte del el objetivo de la administración Trump es deportar a las personas que tengan órdenes de deportación y en caso de que, por ejemplo, un país como Cuba no lo quiera aceptar, pues enviarlos a México, enviarlos a otros tipos de países. También pasa lo mismo con Venezuela. Y tenemos ya la respuesta de Cuba, tenemos la respuesta también de México y un acuerdo que está buscando México para este tipo de deportaciones de cubanos, venezolanos y otros migrantes. Me acompaña el abogado Myron Gallardo, abogado de inmigración de Gallardo Law Firm. ¿Cómo está, abogado? Todo bien, Mario, gracias por la invitación. Para mí es un placer. Vamos, si quieren, vamos a comenzar, por favor, viendo a Carlos Fernández de Cosío, el viceministro del régimen cubano para temas relacionados con los Estados Unidos. Carlos Fernández de Cosío ha pedido el fin de la ley de ajuste cubano en estas conversaciones porque Estados Unidos fue a conversar con Cuba en La Habana sobre temas migratorios, que por cierto me llama mucho la atención estas conversaciones. Estamos en diciembre ya y ahora viene otra administración con otro enfoque completamente diferente. Ellos creen que están tomándose la última Coca-Cola del desierto y vamos a ver qué pasa a partir de enero, ¿no? Pero bueno, aquí tienen a Carlos Fernández de Cosío recordándole a los americanos que la ley de ajuste es lo más malo del mundo. Esto no lo pusieron en Cuba, pero también lo dijo y haciéndose el bueno, pidiendo por los I-220 y también que le quiten las sanciones. Recordemos que Carlos Fernández de Cosío tiene una buena parte de su familia aquí en los Estados Unidos que se legalizaron por esa ley de ajuste que él quiere que quiten para el resto de los cubanos. Pero así son de hipócritas los comunistas. Vamos a ver. Esta combinación del trato privilegiado a quien entra en Estados Unidos y el bloqueo económico de conjunto plantea una contradicción fundamental a los propósitos de estos acuerdos y al compromiso mutuo de garantizar una migración que sea regular, ordenada y segura. La ronda abordó también la actual situación de los servicios consulares de la embajada estadounidense en Cuba. En la ronda también, entre los temas que tratamos, Cuba insistió en algo que ha venido planteando durante varios años, en la necesidad de que se reanude plenamente la prestación de servicios en la embajada, en el consulado que está en La Habana, para quienes solicitan visas de no inmigrante, o sea, visas de visitante a los Estados Unidos. Planteamos preocupación por la cantidad de cubanos que existen en Estados Unidos en un limbo legal, que se les admitió entrar en el país, pero no se les ha dado un estatus legal concreto y para nosotros eso es un tema importante. Fernández de Cosío declaró que no es realista pensar en deportaciones masivas de Estados Unidos hacia Cuba a partir de 2025, pues cualquier hecho de esas características debe hacerse en el marco de los acuerdos migratorios. Javier Ortiz, hay que recordar que la que estaba aquí, justo hacen este paneo, déjenme ponérsela aquí, Joana Tablada, esa que ven ahí con el vestido, si no me equivoco, es como medio, así colorcito carne, así. Joana Tablada había dicho poco antes de que no, de que al contrario, de que quería que deportaran a todos los cubanos que habían entrado desde el 2017 después que firmaron el convenio con Obama. Fíjense los personajes estos por dónde van. En fin, es increíble cómo la mayoría de los gobiernos tratan de ayudar a los suyos, tratan de que los suyos salgan adelante. Claro, lo de Cuba es una dictadura y por eso lo que hace es todo lo contrario. Quiere destruir la ley de ajuste cubano, de la cual se han beneficiado sus familiares. Recuerdo, la familia de Cosío está aquí en los Estados Unidos, la inmensa mayoría. Y entonces, pues nada, destruyamos la ley de ajuste porque ya mi familia se benefició, que se queden aquí los esclavos y que no se nos vayan. Esa es la idea. Y entonces, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, que la administración del presidente Donald Trump está buscando la manera de, pues de deportar a los cubanos y al resto de los inmigrantes. Y entonces, una de las opciones es México, enviar a México. Vamos a ver lo que dijo la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Evidentemente nosotros pues somos solidarios con todos y con todas, pero nuestra principal función pues es recibir a las y los mexicanos y esperamos tener un acuerdo con la administración Trump en caso de que haya estas deportaciones,
pues para que ellos también envíen a sus países de origen a las personas que vienen de otros países. Gracias. Buenos días, Presidenta. Shaila Rosegel, corresponsal de Grupo Gili, en Imparcial de Sonora, La Crónica de Mexicali y Frontera de Tijuana. Presidenta, ayer habló sobre esta reunión de... Hay un acuerdo actual con la administración del presidente Biden, en donde para muchas de las nacionalidades ellos directamente los envían vía aérea a sus países de origen. Aquí de Quintana Roo y de Ciudad de México. Pues ya comentaban ayer un poquito con el tema de este... Bueno, está este acuerdo con la administración Biden, que es un acuerdo para que cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos puedan ser deportados de la frontera de Estados Unidos, puedan ser deportados a México. El resto de los países tienen vuelos de deportación, o muchos de los otros países tienen vuelos de deportación directos a sus países. Lo que está diciendo la administración Trump es que probablemente pueda aprovechar este acuerdo que ya existe para mandar a esos cubanos, venezolanos, nicaragüenses y haitianos de regreso a México. Y eso es lo que está intentando México de no aceptar. Pero ya sabemos, esto ha pasado, visto, cuando cae la presión de los aranceles, etcétera, etcétera, ellos dicen que no, y después terminan diciendo que sí. Los posibles destinos pueden incluir Bahamas, México, como les comentaba, las Islas Turcas y Caicos, Granada y Panamá. Esto fue lo que dijo una de las fuentes a NBC y que confirmó Reuters. El Ministerio de Relaciones de Panamá dijo que no ha recibido ninguna comunicación oficial y que ellos solo van a recibir a panameños. Por su parte, los gobiernos de las Islas Turcas y Caicos y Granada no respondieron de inmediato solicitudes de comentarios, pero el zar fronterizo de Trump dijo que sí, que podrían enviar inmigrantes a México y que eso es una opción. Y bueno, ahí vieron la respuesta de Sheinbaum. Cuba ya dijo, no vamos a aceptar la deportación masiva, aunque sean ciudadanos cubanos. Y esta es la situación que se está viendo. Abogado, ¿cómo prepararse para lo que viene en enero? Bueno, Mario, yo creo que primero hay que esperar a que la administración Trump tome el poder para ver en realidad cómo es que van a actuar ellos. Todo ha estado en conversaciones, todo ha estado simplemente en cuál va a ser el pronóstico de lo que va a pasar. La manera de prepararse para lo que venga en enero, las personas que tienen una orden de deportación, recuerden, las personas que corren, vamos a aclarar eso, porque creo que hay muchas personas que están en pánico y que no lo deberían estar, porque no corren ningún tipo de riesgo. La administración de Trump está diciendo que van a deportar las personas que tienen orden final de deportación, que son completamente deportables, y las personas que entraron de manera ilegal al país y nunca en la vida se han reportado. Quiere decir que esas personas nunca han ido delante de un oficial de inmigración, nunca le han tramitado ningún tipo de documentos. Son las personas que van a ser deportadas. Dentro de las personas que tienen orden final de deportación hay muchas personas con crímenes que son los criminales que se dice que se va a deportar. Las personas que tengan casos abiertos, ya sea delante de la Corte de Inmigración o casos delante de USCIS esperando fechas para entrevistas de asilo o fechas de corte o aplicaciones de ajuste de estatus pendiente que tengan su permiso de trabajo, su número de seguro social. Estas personas no corren ningún riesgo de deportación hasta que esa corte se termine. Si esta corte se termina y usted pierde ese asilo o pierde la aplicación de beneficio migratorio que está presentando, entonces el juez le va a dar una orden de deportación y usted va a ser deportable. ¿Ok? Son las personas que tienen orden final de deportación. ¿Cómo prepararse para lo que viene en enero? Traten de ver qué es lo que tienen, si se han casado con ciudadanos estadounidenses, si son padres o madres de hijos ciudadanos estadounidenses mayores de 21 años. Existe una posibilidad de poner una petición familiar o existen posibilidades, existen alternativas para tratar de eliminar, que es lo más importante, esa orden de deportación y que ustedes puedan reabrir sus casos en la Corte de Inmigración, porque es la única manera que vas a poder tratar de eliminar que te deporten. Lo otro que tú puedes hacer en el momento que seas arrestado es lo que se llama el 246, que es un stay removal, que es pedirle a ICE que te extienda la deportación por un año más, es el máximo que lo extienden. Fuera de eso, realmente es que no hay mucho que hacer para las personas que
tienen una orden de deportación final, a no ser que tengan un nuevo beneficio migratorio que esté disponible para ellos y que ellos puedan aplicar a eso y eliminar esa orden de deportación. Pero lo que yo creo más importante, Mario, es que las personas paren el pánico que se ha creado o que han creado los medios, de alguna manera por mala información, de que todo el mundo va a ser deportado, que la deportación es masiva. No es que la deportación no es masiva, es que hay millones de personas en Estados Unidos con órdenes de deportaciones finales y hay millones de personas que nunca en la vida han hecho ningún trámite migratorio y que están de manera ilegal en el país, no tienen ningún estatus. Y esas son las personas que la administración Trump se refiere que va a deportar. Okay. Quiero compartir, para pasar a las preguntas, este comunicado, que como ustedes ven es del Ministerio de Relaciones Exteriores del régimen cubano. Yo quiero que ustedes vean un fragmento de este, es lo que hemos hablado, pero hay un fragmento que para mí es muy importante. La delegación cubana trasladó su preocupación y rechazo debido al reciente o al creciente número de incidentes en que las autoridades migratorias de Estados Unidos han ofrecido un trato discriminatorio y hostil contra cubanos y estadounidenses que entran legalmente a Estados Unidos a través de sus aeropuertos cuando regresan de sus visitas a Cuba. ¿Qué significa esto? Esto significa, y lo hemos hablado aquí muchas veces, y hay quien dice que es mentira, la dictadura cubana lo está admitiendo. Los oficiales de inmigración están cansados del descaro de las mulas, que se la pasan metidos en Cuba, después de decir aquí que tenían miedo creíble y no sé cuántas cosas más, y de muchos otros de estos personajes. Están cansados de que vengan oficiales del Ministerio del Interior, como venía uno la semana pasada o antes pasada, tratando de entrar aquí con una visa de turista. Y ahí fue, o sea, ¿recuerdan que yo les puse un para atrás? Bueno, ahí en Facebook era por ese personaje, pero como ese, han estado intentando entrar muchísimo. Gracias a Dios, hay mucha gente que hace bien su trabajo y que cuando ve que se trata de voceros del régimen cubano, comunistas, de los que defienden a capa y espada allá, la revolución, el socialismo, como este caradura de Carlos Fernández de Cosío, que tiene a casi toda su familia aquí y se ha pasado bien criticando a los Estados Unidos y defendiendo el comunismo con toda la familia aquí, pues entonces le dicen, no, aquí no entras. Y esto es lo que les está molestando y eso es lo que quieren. No quieren que les manden a sus comunistones de vuelta para allá. Malas noticias para ustedes, porque la cosa está mala y se va a poner peor. Y para los que están en el negocio con Cuba, de de llevarse los montones de dinero para allá, lavarle el dinerito a Sandro Castro y compañía, malas noticias para ustedes, los están chequeando. Ahí los dejo. Ok, vamos a responder las preguntas. Buenas tardes, estoy contenta, me dice por aquí Hidalma. Ya mi hijo está en Estados Unidos desde el 22 de noviembre. Gracias por sus consejos, me alegra muchísimo, de verdad que sí. Entré por CBP One, tengo residencia. ¿Hay algún problema en ir a Cuba? Por supuesto que hay un problema en ir a Cuba. Tú entraste por CBP One pidiendo asilo. Es lo mismo que acaba de comentar Mario sobre que los oficiales de inmigración están siendo un poco más severos con las personas que están de alguna manera riéndose de las leyes migratorias de los Estados Unidos. Si tú pediste asilo aquí, ¿cómo tú vas a regresar al país donde tú pediste asilo? Todo el mundo sabemos que es difícil, es complicado, pero desgraciadamente las autoridades migratorias están haciendo cumplir las leyes migratorias y están recrudeciendo mucho más todas las leyes migratorias del país. Es que, y esta es la parte que yo espero que la gente entienda, es sentido común. Si tú pides asilo, tú no entraste a Estados Unidos por una visa de trabajo, no viniste aquí porque te reclamó tu familiar, no, a ti te dejaron entrar a este país porque tú venías huyendo de una dictadura. Entonces, no puedes regresar a vacacionar a la dictadura. Es el ABC. Que vayas a ver a tu familia. Yo creo que nadie se va a poner en mal plan si tú vas a ver a tu familia una vez al año, etcétera, o lo que sea. Lo que sí es evidente y molesta muchísimo a las autoridades norteamericanas es que haya gente que en un mes van tres veces a Cuba. 6 meses tienen 10, 12. La supermula esta que condenaron por entrar $100,000. Por cierto, hay alguien por ahí que dijo que había entrado 50,000, una influencer. Espero que lo haya declarado porque le va a ir mal.
En fin, no se hace ese tipo de cosas, eso es ilegal. Pero bueno, seguimos. Ok, mi hija entró por CBP-1 I-94 en agosto de este 2024. Si se casa con un residente, ¿cuáles son los beneficios para ella? Ok, si tu hija entró con la I-94, quiere decir por CBP-1 con la I-94, y se casa con un residente, el residente le puede poner una petición familiar y ella puede intentar ajustar por esa petición familiar. ¿Qué pasa? No sé si tu hija es cubana o es de otra nacionalidad. Si es de otra nacionalidad y no es cubana, pues si es cubana al año un día puede ajustar por la ley de ajuste cubano. Si no es cubana y se casa con un cubano residente, entonces también puede ajustar por la ley de ajuste cubano. Si no, a través de esta persona igual puede, por una petición familiar, ajustar lo que cuando se le acabe el tiempo de validez del parol va a empezar a acumular presencia ilegal en Estados Unidos y esto le va a hacer que tenga que pedir un perdón migratorio y salir del país. Por cierto que con este tema de los I-220A y tal, tengo una buena amiga que su esposo, que era I-220A, acaba de recibir el perdón y se van ahora a Guyana a hacer la entrevista consular. Entonces, ella es ciudadana americana, se casó con él, es lo que aquí hemos comentado miles de veces, soluciones. Lo tenía todo, pero esta fue otra solución y mira, le fue bien con esta solución. Carlos Fundora, pregunta al abogado si mi esposa residente me pone una reclamación, si me puedo ir a Costa Rica y esperar la reclamación allá. Soy cubano. Por supuesto, Carlos, que puedes hacerlo. Ok. Dice que esa visa la quieren para ellos, para Sandrito Castro y la cúpula. Por cierto, que Sandrito Castro dice que hoy va a ser su fiesta. Llueve, trueno, relampaguee, Cuba entera a oscuras y él va a hacer la fiesta porque él es así, él es un Castro. No le importa el dolor de la gente, no le importa nada. Ellos son así. En fin. Seguimos por acá. Ya se paró de forma definitiva el parol. Nosotros somos de enero y de febrero. Lo que está entrando del parol humanitario son 100 personas, 200 personas por mes. Y eso en el caso de Cuba el mes pasado y el mes anterior. En el caso de Haití entraron 14. Eran menos de 20. Entonces, lo que te quiero decir es prácticamente no hay nada de parol humanitario. Y abogado, me imagino que ustedes están viendo lo mismo. Exactamente lo mismo, Mario. Muy, pero extremadamente, prácticamente nadie, casi nadie está entrando. Eso está prácticamente muerto, es la realidad. Si un cubano que está próximo a aplicar a la ley de ajuste se casa con una mujer de otra nacionalidad, ¿su esposa puede ser beneficiaria de la ley de ajuste cubana y le llegaría a la residencia? 100% sí. ¿Qué es más recomendable, abogado? ¿Esperar a tener la residencia y casarse o aplicar a los dos antes de que llegue el año y un día? No hay diferencia, Mario. Ellos pueden casarse y aplicar los dos juntos. Lo único es que la persona de otra nacionalidad no puede aplicar antes que el cubano. O pueden aplicar juntos o después del cubano. Cualquiera de las dos es válida. Ok. Fran Domínguez, gracias por el super sticker. Mi familia está en México hace un año, tienen residencia permanente en México. ¿Esto les afectaría si se entregan en la frontera? Sí, les afectaría 100%, Mario, porque ellos tienen un país donde pueden ser reubicados, a no ser que demuestren miedo creíble de México también. Los que entraron con I-220A, Jamie, lo acabo de decir hace un ratico, es importante de que agoten todas las formas. Asilo, si te puedes casar, si estás enamorada y te puedes casar con un ciudadano, con un residente, que lo hagas. Te acabo de poner el ejemplo de estas amistades mías. Él es I-220A, ella es ciudadana americana y ahora el lunes se van para Guyana a conseguir su visa ya en una entrevista de reunificación familiar. Pero llevan años en esto ya. Necesito que le pregunte si este es el que ya había leído. ¿No van a aceptar la deportación? No, Cuba no va a aceptar la deportación, eso estamos claros. Siempre han jugado al gato y al ratón con eso. Ya Trump le quitará las visas que hay en La Habana en estos momentos. Dice Wendy, cualquier lugar es mejor que en Cuba. Bueno, hay que ver porque hay unos centros de detención que están construyendo que eso se le están metido ahí también en una prisión durante meses y meses. Soy residente en 2025, tengo la cita con ICE, pero mandé una carta y me respondieron que mi caso había sido cerrado. ¿Qué debo hacer, abogado? Ok, si te dicen que tu cita con ICE fue cancelada, simplemente es que no tienes que reportarte a ICE.
Ellos decidieron que ya no van a seguir haciéndote seguimiento con los reportes, simplemente seguir con tu caso, ya sea en la corte o en USCIS. Por favor, estoy casada con un residente, soy 220A. ¿Qué opciones tengo, abogado? Janice Bay. Bueno, la opción sería que el residente te ponga una petición familiar. Estas peticiones tienden a demorarse a que la aprueben y a que la visa esté disponible, pero en lo que te aprueban todo esto, tratar de alargar la corte lo más posible para que llegue esa aprobación y que esa visa esté disponible y te cierren la corte administrativamente y puedas aplicar a tu perdón migratorio, salir del país y después volver a entrar con la visa de inmigrante. Sí, aquí Andrés, completamente de acuerdo contigo. Al final México va a terminar aceptando las deportaciones, al menos de los cubanos, los venezolanos, porque ya tienen un acuerdo, entonces eso va a seguir. Y por más que al final es la negociación, Trump tiene un libro y todo que habla de esto, ¿no? Del arte de la negociación. Es decir, la máxima presión y después lograr lo que se pueda. Y así lo ha hecho y así le ha funcionado. Las personas que le están negando la residencia, abogado, ¿también corren peligro? Si tienes una aplicación de asilo pendiente, no corres ningún peligro. Recuerda, tienes que tener o una orden de deportación o simplemente tú no tienes ningún tipo de beneficio migratorio presentado en Estados Unidos. Quiere decir que no tienes ningún estatus, estás plenamente ilegal, no tienes un asilo pendiente, no tienes un ajuste de estatus pendiente, no tienes nada pendiente. Entonces ahí sí corres peligro. Tengo Edu87, buenas tardes. Perdí una cita con ICE. Tengo ya la residencia. Perdí esta cita porque me tuve que mudar de estado. ¿Puedo tener problemas por esto, abogado? No, no tienes ningún problema ya. Además, eres residente ya. Ok. Pero ¿qué tiene que hacer? Simplemente trata de escribirle a ICE al email donde la zona que tú estés para que te hagan un reschedule, una nueva cita y te presente. Si entro con esta, ¿puedo aplicar para la ley de ajuste cubano? ¿Hay otra forma en que pueda aplicar para asilo? Si entras con esta, sí, al año y un día puedes aplicar a la ley de ajuste cubano. Sin problema ninguno si eres cubano. Ok, entré el 27 de julio por CBP-1. Tengo fecha de corte para noviembre del 25. ¿Qué me recomienda? Porque dicen en muchos casos que debo mandar a cerrar la corte o esperar a aplicar la residencia. Soy cubana. Ok, cuando tú aplicas a la residencia, automáticamente mandas a cerrar la corte. Tienes que esperar muy atenta a la respuesta del juez o lo que te manda a hacer el juez. ¿Qué te puedo decir? Las personas que están entrando por CBP-1, aproximadamente estamos teniendo 10, 15 casos diarios de personas con CBP-1 que están deportados. Están deportados porque no se presentaron a las cortes, no le hicieron caso a lo que los jueces les mandaron, no presentaron un asilo, no hicieron nada y hoy tienen una orden de deportación y corren el riesgo de deportación porque no ha llegado el año y un día para aplicar a la ley de ajuste cubano. Exacto. Bueno, ahí ya escuchaste eso. Y esto lo hemos dicho hasta el cansancio. Hasta el cansancio, uno y otra vez, y me llaman. No, es que se me olvidó la corte y ahora me llegó la orden de deportación. Aquí lo no puedo olvidarse de la corte, no puedo olvidarse de la corte. Recuerda, tú eres cubano, tienes el beneficio al año y un día, pero es al año y un día, no es a los 6 meses. Si a los 6 meses tú tienes una orden de deportación, vas a tener 6 meses donde si ICE te coge, te va a deportar, porque tienes una orden de deportación final. No jueguen con eso y no vayan a pensar que porque eres elegible para una cosa que no lo eres ahora, vas a poder llegar ahí. Siempre tienes que mantener tu corte abierta, asistir a tu corte, hacer lo que te dice ese juez, porque esa es una autoridad. Y si la autoridad te dice que tienes que mandar esto a la corte, tú tienes que mandar eso a la corte. Tú no puedes hacerle caso a cualquier persona que te dice, no importa, tú eres cubano, te va a gustar. No funciona así. Tengan mucho cuidado con eso. Y como siempre lo digo a la gente, no jueguen con la corte. Con la corte no se juega. Perdón, si se me perdió el pasaporte en la travesía con el carnet de identidad y una fotocopia del pasaporte, si me llega la cita, ¿puedo entrar así o es obligado el pasaporte? Yo creo que puedes entrar así. Tienes que explicarle ahí al oficial de inmigración y acuérdate que todo esto queda a discreción del oficial de inmigración. Él va a decirte si te deja entrar o no. Pero bueno, tú inténtalo, que puede ser que no sea. Lo peor es que te diga que no. Ok, vamos a ver, seguimos. Soy residente, pero aún no me llega el social. ¿Debo solicitarlo? ¿El permiso de trabajo por residencia pendiente se invalida al llegar a la residencia?
Automáticamente cuando te llega a la residencia ya tú no necesitas permiso de trabajo. Si no te ha llegado el social, simplemente ves a una oficina del Social Security, saca una cita, porque es por cita, y vas ahí, lo solicitas y en 15 días te llega a tu casa. Sí, el tema del CBP, mira, es como el tema del paro humanitario. Eso no hay quien lo explique. Nadie sabe cómo es. Ellos te dicen que una parte es por orden cronológico y otra por azar. Es un verdadero desastre. Lamentablemente ha sido un desastre, igual que el paro humanitario. Ha permitido que muchos cubanos, venezolanos, nicaragüenses y haitianos salgan de esos desastres de países. Sí, se le agradece a la administración muchísimo, pero la verdad es que el orden ha sido bastante complicado y sí ha habido bastante fraude con eso. Lo hemos visto y se ha documentado. Entonces, vamos a ver, seguimos por aquí. Más preguntas. Mi relación está aquí en Estados Unidos. Él entró con CBP-1 en el caso de su residencia. ¿Pudiera reclamar a su hijo si se entrega en la frontera? Es menor de edad. Me imagino que te refieres a que una vez que las autoridades migratorias tengan a su hijo, el ir a buscarlo. Sí, puede hacerlo. Yo no recomiendo a nadie. Tú no puedes entrar ilegal a este país. Tú tienes que entrar por los canales que estén abiertos, por la administración que esté en ese momento o por las vías legales. No puedes entrar de manera ilegal. Este tema del parol de reunificación familiar es bien también. Hay mucha gente que está con problemas con esto, que no les está llegando el permiso de vuelo. Tengo el parol aprobado, parol de reunificación familiar. Somos 4, yo soy el beneficiario principal. A mis hijos no les ha llegado. Sigo esperando, o es mejor irme a Estados Unidos antes que llegue Trump. Yo te recomendaría que entres. Yo siempre le digo a las personas, si tienes un permiso para entrar, entra. Pero no esperes, te llegó el permiso y por la tarde coge el primer vuelo que salga a las 9 de la noche. Soy cubano, tengo residencia permanente, voy a presentar para mi ciudadanía el N-400. ¿Puedo aplicar para mis 4 hijos con el I-130 y presentar la I-912 por bajos recursos? La I-130 tú no puedes presentar bajos recursos. ¿Por qué? Porque tú tienes que poner un affidavit of support de que esas personas no van a hacer carga pública. Ahí no existe la I-912. Si pones una I-912 te van a negar todas. Bueno, es que no te la van a aceptar primero. Si la aceptaran, lo que te van a negar son todas las I-130 que pongas. Ok, aquí tengo, dice, hicieron mal la aplicación de mi residencia, ya envié un request a USCIS. ¿Qué más puedo hacer? Llevo 2 años esperando. Bueno, simplemente, pedirle un update a USCIS de que cómo va tu residencia, si hay algo más que esté mal que puedas arreglar. Mi prima está en Texas, tiene una I-94, es decir, un parol cuando entró por la frontera, una admisión, y no le quieren cerrar la corte. ¿Qué debe de hacer? Bueno, hacerse residente y cuando sea residente cerrar la corte. Elizabeth, no sabemos qué va a pasar. Hoy mismo yo estaba conversando con el abogado Willy Allen, que ya saben, y seguro que Willy cuando me escuche va a reírse con esto, pero más sabe el diablo por viejo que por diablo. Y Willy Allen, que lleva tantos y tantos años en todo esto, me decía, mira, a lo mejor lo que hace Trump ni siquiera es cortar el CBP-1 desde el inicio, sino asfixiarlo. O sea, en vez de 1.450 citas, pues doy 100 citas. Y así mantiene el programa hasta que termine asfixiándolo. Es decir, nadie sabe qué va a pasar después del 20 de enero. Y sí, si hay vías legales de entrar a Estados Unidos, hay montones de vías legales de entrar a Estados Unidos independientemente del CBP-1 y del parol humanitario. Bueno, se nos acaba el tiempo. Déjame ver si tengo uno por aquí. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, se me fue la de TikTok que tenía aquí. Dice, ¿es real que los I-220A de septiembre del 2023 no pueden aplicar a la residencia? No entiendo, Jenny Bay, ¿de dónde sacas eso? Pero la cuestión es, y esto siempre lo hemos dicho, cuando necesites cosas específicas de tu caso, llama a los abogados, siéntate con ellos, porque es la manera que cuando revisen todos tus documentos y demás van a poder dar una respuesta certera. Nada, se nos acaba el tiempo. Mañana nos encontramos y seguimos hablando de inmigración. Gracias, abogado. Gracias, Mario. Buenas tardes. Chao. Dime cuál es el periodista que está en el boom. Es Mario Blanco. El periodista que te trae toda la información. Es Mario Blanco. El periodista de la radio y la televisión. Es Mario Blanco. Habla de temas cubanos para de migración. Mario Blanco. Oye, dale, conéctate y comparte. Déjame un like. Dale like y comparte.